Claro que recuerdo esa escapada de otoño que lo cambió todo. Yo, Carmen, una mujer que siempre supo cómo manejar no solo su vida, sino también la de muchos otros, estaba en el umbral de una nueva etapa. A mis 56 años, todavía me sentía joven y llena de energía. Mis amigos siempre decían que en mis ojos bailaban chispas y que mi risa era tan sonora como unas castañuelas. Mi vida había estado llena de acontecimientos, pérdidas y victorias. Enviudé joven, pero logré criar a mi hija, María, sola, trabajando como profesora de historia. Ese trabajo me dio muchas alegrías, ya que los estudiantes amaban mis clases y mis colegas siempre elogiaban mi encanto. Ahora vivía en un pequeño pueblo cerca de Oaxaca, donde el tiempo se ralentizaba y la vida se llenaba de momentos sencillos pero tan agradables. Me encantaban las mañanas, cuando tomaba café fuerte y veía el sol salir sobre las montañas, pintando el cielo de colores rosas y anaranjados. Mi figura seguía siendo mi orgullo, una cintura esbelta, un pecho generoso y curvas tentadoras. Sabía cómo acentuar mis ventajas y siempre elegía ropa que me quedaba a la perfección. Mi yerno, Alejandro, era un hombre del que era imposible apartar la vista. A sus 38 años, estaba en la flor de la vida. Alto, de hombros anchos y con una melena dorada en la que ya se asomaba una noble cana. Venía de un pequeño pueblo en las montañas, donde desde niño aprendió a conocer la naturaleza. Podía pasar horas hablando de los secretos del bosque, de cómo distinguir las plantas y de dónde recoger los mejores hongos. En la ciudad era ingeniero de construcción, pero aquí, en el rancho, se convertía en el verdadero amo de la casa. Últimamente había notado que sus ojos se detenían en mí más tiempo de lo habitual. No era solo la mirada de un yerno a su suegra, sino algo mucho más profundo, algo que hacía que mi corazón latiera más rápido. Mis manos instintivamente se movieron para arreglar mi vestido, y sentí que él observaba cada uno de mis movimientos con atención. Esa mañana decidí que era hora de nuestra aventura. El clima era perfecto, el sol brillaba, pero el aire era fresco, lleno del aroma de tierra húmeda y manzanas maduras de nuestro huerto. Toda la familia se había reunido en la terraza, la risa de mis nietos llenaba el ambiente, y mi hija María hablaba de los planes para la noche. Me incliné hacia Alejandro y arreglando mi ligera blusa de encaje, le guiñé un ojo. Alejandro, mi amor, me muero por un pastel de frutos del bosque, uno tan aromático que llene toda la casa de calidez. Tú eres el verdadero conocedor del bosque, me mostrarías los senderos secretos, dije con una voz suave, pero con una pizca de desafío. Alejandro, estirándose en su camisa de cuadros favorita, me lanzó una mirada llena de interés. Sabía que aceptaría el reto. Carmen, si tu alma desea los tesoros del bosque, estoy listo no solo para llevarte a los lugares secretos, sino también para enseñarte a distinguir los frutos maduros de los verdes. Pero ten cuidado de que tus zapatos de ciudad no te fallen. Aquí no hay asfalto sino raíces, pantanos y agujeros escondidos donde es fácil tropezar. Ay, no enseñes a quien ya sabe, yerno, respondí riendo. Mi blusa, elegida a propósito, era ligera y casi transparente, y sabía que él se daría cuenta. Tomé 2 cestas de mimbre y los dos nos dirigimos al bosque, dejando a la familia disfrutar del sol matutino. El bosque nos recibió con su frescura y un fuerte olor a pino. Caminamos hablando de la infancia, de tradiciones y de cómo Alejandro recogía hongos con su abuelo. Mi blusa se empapó de la humedad del rocío, acentuando cada curva de mi cuerpo. Yo sabía que él estaba mirando. Mira, suegra, tus zapatillas aquí son como una bailarina en un tractor. Un paso más y abrazarás un pino de verdad, fuerte, fuerte, bromeó él, saltando sobre un tronco caído. En respuesta, le toqué el hombro juguetona, sintiendo la dureza de los músculos bajo su camisa. Tú, querido, no mires mis tesoros y ponte a trabajar. Los frutos no saltarán solos a la cesta. Nos adentramos más en el bosque donde los pinos formaban un muro y los rayos del sol se filtraban a través de las copas, dibujando patrones dorados en mi blusa húmeda. Me agachaba a propósito por cada pequeña valla, deteniéndome en la postura para darle la oportunidad de disfrutar de las vistas. Carmen, me parece que no has venido a por bayas, sino a embellecer el bosque para que los pájaros canten más fuerte, dijo él con la voz ronca, mientras sus manos se detenían en las mías al mostrarme una planta. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, pero no era por el frío.
Era la chispa que estaba a punto de convertirse en llama. ¡Ay, basta, yerno! Me enderecé de modo que nuestros cuerpos casi se tocaron. Mi respiración se aceleró y mi voz se volvió áspera. Yo soy el hallazgo principal aquí, no tus vallas. Después de ese momento, el aire entre nosotros se hizo más denso. Continuamos caminando, pero ahora cada paso, cada mirada, estaba cargada de una nueva energía. Los pinos altos se cerraban a nuestro alrededor, formando un túnel de sombras y luz. El musgo bajo nuestros pies era como una alfombra suave, y el silencio del bosque solo era interrumpido por el canto lejano de algún pájaro. Yo me agachaba con más cuidado, pero no por miedo a caerme, sino para seguir con nuestro juego. Mis dedos buscaban las bayas más maduras, las que parecían pequeñas joyas rojas y azules, y las depositaba en la cesta. Alejandro se inclinaba cerca de mí, sus hombros casi rozando los míos. El aroma a pino se mezclaba con el olor de su piel, un olor a tierra y a trabajo duro. Él tenía manos fuertes con callos, y yo notaba cómo la manga de su camisa se ajustaba a sus bíceps cada vez que se movía. Mira, Carmen, dijo mostrándome una mora que brillaba con el rocío. Esta es la más dulce. Crecen cerca de las espinas. Hay que saber cómo tomarlas sin pincharse. Sus palabras tenían un doble sentido, y yo lo entendí a la perfección. Mis ojos se encontraron con los suyos. Él me ofreció la mora en la palma de su mano, y yo la tomé con cuidado, mis dedos rozando los suyos. Su piel era cálida y áspera. La mora era dulce, pero el momento era mucho más intenso. Así que las cosas más dulces vienen con un pequeño riesgo, susurré, mientras el jugo de la mora teñía mis labios. Tendré que aprender a ser más valiente. Él sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que hizo que una chispa se encendiera en mi interior. Conmigo como maestro aprenderás rápido. Hay muchos secretos en el bosque y no todos tienen espinas. Algunos son suaves y perfumados. Empezamos a reír, un sonido bajo y cómplice que se perdió entre los árboles. Estábamos solos y en ese momento el rancho, María, los nietos, todo parecía muy, muy lejano. Nos detuvimos junto a un pequeño arroyo. El agua cristalina corría sobre piedras lisas, y el sonido era relajante. Yo me quité los zapatos y metí los pies en el agua fría, sintiendo un escalofrío delicioso. No deberías hacer eso, dijo Alejandro, su voz ahora era más grave. El agua está muy fría, podrías resfriarte. A mí me gusta sentir las cosas, le respondí, levantando la vista hacia él. Me gusta sentir el agua fría en los pies, el sol en la cara, la brisa en la piel. ¿Y tú, Alejandro? ¿Qué te gusta sentir? Él se quedó en silencio por un momento. Sus ojos se oscurecieron, fijos en mí. Su camisa de cuadros estaba ligeramente abierta en el cuello, y se notaban las fuertes clavículas. Yo sabía que él quería responder, pero las palabras se le quedaban atrapadas en la garganta. La tensión era casi insoportable. Era un juego peligroso, pero a mí me encantaba el peligro. Me gusta el olor a tierra mojada después de la lluvia, dijo finalmente con la voz apenas audible. Y el olor a pino. Y el sonido del viento en las copas de los árboles. Yo sonreí porque sabía que no estaba diciendo la verdad completa. Y el silencio. A veces el silencio dice mucho más que las palabras. La tensión se rompió cuando él se tropezó con una raíz, o al menos eso pareció. Cayó hacia mí y yo caí hacia él, y de repente estábamos en el suelo, el musgo debajo de nosotros, y él me estaba sujetando con sus brazos fuertes. Me miraba a los ojos, y en su mirada había una mezcla de deseo y de miedo. Carmen, susurró su aliento en mi rostro. Deberíamos levantarnos. Pero sus brazos no me soltaron. Y yo no quise que lo hicieran. Mis manos se aferraron a su camisa, notando la firmeza de su pecho debajo de la tela. Él tenía un olor particular, una mezcla de madera recién cortada, tierra húmeda y un toque de colonia masculina. Me miraba a los ojos y el tiempo se detuvo. El bosque se había vuelto nuestro mundo. Sus brazos se apretaban alrededor de mi cintura, y por un momento, me pareció que había olvidado por completo dónde estábamos. Alejandro, dije, mi voz era un susurro apenas audible. ¿Qué vas a hacer?
Sus ojos oscuros y profundos se quedaron fijos en los míos. Parecía que buscaba algo en mi mirada, como si estuviera tratando de descifrar un mapa. No sé, respondió él, su voz era un gruñido. Solo sé que no quiero soltarte. Y así nos quedamos en el arroyo del bosque con el musgo como almohada y los pinos como testigos silenciosos. La humedad del arroyo hacía que mi blusa se pegara a mi cuerpo, y me pareció que él no dejaba de mirar los contornos de mi figura. Yo sentía el calor de su cuerpo a través de la tela, y un escalofrío me recorrió la piel, pero no era de frío. Era de una emoción que hacía mucho tiempo no sentía. Finalmente él se levantó, me ayudó a levantarme también. Sus manos se quedaron en mi espalda por un momento como si quisiera asegurarse de que estaba bien. Hay un lugar especial, dijo él, su voz seguía siendo grave. Una arboleda que pocos conocen. Allí crecen las bayas más dulces. Si quieres, podemos ir. Yo asentí con la cabeza. Yo sabía que no íbamos solo a por bayas. Caminamos por un sendero angosto. Los árboles eran más altos y más densos, y la luz del sol apenas se filtraba a través de las copas. El suelo estaba cubierto de hojas secas y musgo, y el silencio era casi total. Era un lugar mágico, un lugar de secretos. Llegamos a una pequeña arboleda. Los árboles se abrían, formando una especie de claro. En el centro había una roca grande cubierta de musgo. Alrededor de la roca crecían bayas, muchas más de las que habíamos visto en todo el camino. Eran de color rojo oscuro y parecían pequeñas gotas de sangre. Aquí estamos, dijo Alejandro. Es un lugar que descubrió mi abuelo. Él decía que las bayas que crecen aquí tienen un sabor especial, un sabor que te hace olvidar el mundo. Yo me senté en la roca, sintiendo su superficie fresca. La luz del sol caía sobre mí, y me calentaba la piel. Alejandro se sentó a mi lado, y empezamos a recoger las bayas. Nuestras manos se rozaban, y cada vez que lo hacían, sentía una corriente eléctrica que me recorría el brazo. Son realmente dulces, dije, probando una de las bayas. Me recuerdan a las que mi madre solía recoger en la infancia. Son como la vida, dijo él. A veces son dulces, a veces un poco amargas. Pero siempre tienen un sabor especial. ¿Como tú? Sus palabras me tomaron por sorpresa. Me giré para mirarlo y en ese momento él también se giró hacia mí. Nuestras caras estaban muy cerca. Pude ver cada detalle de sus ojos, la mezcla de miedo y de un deseo que ardía con fuerza. Alejandro, dije, y esta vez mi voz no era un susurro. Era una afirmación. Él no respondió con palabras, sino con un gesto. Se acercó y sus labios se posaron sobre los míos. No era un beso de pasión desbordada, sino un beso de descubrimiento, un beso de búsqueda. Sus labios eran suaves pero firmes, y el beso duró un momento, pero en ese momento, el mundo entero se desvaneció. El beso no fue largo, pero en él se escondieron todos los secretos que el bosque guardaba. No fue como los besos de mi juventud, llenos de inexperiencia. Fue un beso maduro, un beso de dos almas que se reconocían en el silencio. Cuando nos separamos, sus ojos seguían fijos en los míos, pero ahora la incertidumbre había desaparecido. Había algo más, algo que me hizo sentir que no había vuelta atrás. Carmen, susurró él, su voz casi inaudible. Eres como una flor de la noche, que solo muestra su belleza en la oscuridad. Y tú, Alejandro, respondí, mis dedos tocando su mejilla con suavidad, sintiendo la barba de unos días. Eres como el sol que se filtra por las ramas. Calientas todo lo que tocas. Empezamos a recoger las bayas de nuevo, pero ahora el juego había cambiado. Cada vez que nuestras manos se rozaban, él las sujetaba por un segundo, y yo no las apartaba. A veces yo dejaba caer una baya a propósito, y cuando él se agachaba a recogerla, su cuerpo rozaba el mío. Sentía un calor que se extendía desde la punta de mis dedos hasta el corazón. Este lugar es mágico, dije, mirando a mi alrededor. El sol se estaba poniendo y la luz que se filtraba a través de las copas de los árboles era de un color dorado y rojizo, como el vino. Mi abuelo decía que este lugar tiene un poder especial, respondió él, su voz era un murmullo.
Decía que si te atreves a probar las bayas más maduras, aquellas que crecen en lo más profundo de la arboleda, te darán el valor de hacer lo que nunca te has atrevido a hacer. Mis ojos se posaron en unas bayas que crecían cerca del centro de la arboleda, más rojas y más grandes que todas las demás. Era como si estuvieran esperando que alguien las recogiera. ¿Y te atreviste a probarlas?, pregunté, mi voz se había vuelto más grave. Él no respondió con palabras. Se levantó, se acercó a esas bayas y con cuidado, recogió una. La sostuvo en la palma de su mano, mirándola con una intensidad que me hizo sentir que la baya era el centro del universo. Luego, la llevó a mis labios. Pruébala, dijo, su voz era un susurro que me llegó al alma. Solo tienes que atreverte. Yo cerré los ojos y probé la baya. Era dulce, pero también tenía un toque de amargor. Era como un sabor prohibido. Era como la vida, llena de contradicciones y de momentos inesperados. Abrí los ojos y me encontré con su mirada. ¿Y qué sabor tiene?, preguntó él con la voz llena de curiosidad. Tiene el sabor del secreto, respondí, y me sentí como una niña que acababa de descubrir un tesoro escondido. En ese momento se escuchó un ruido. Era el sonido de ramas que se rompían, el sonido de alguien que se acercaba. Alejandro y yo nos miramos con pánico. Era María. Ella estaba caminando hacia nosotros, con una cesta en la mano, con una sonrisa en la cara. Mamá. Alejandro. Aquí están, dijo ella, su voz era alegre. ¿Qué hacen aquí tan solos? Los estaba buscando. Pensé que podríamos recoger más bayas juntos. Los niños están aburridos y quieren vernos. ¿Encontraron muchas? Nos quedamos en silencio mirándola, sintiendo que el mundo real había regresado de repente. El hechizo del bosque se había roto. El silencio que siguió a la aparición de María fue ensordecedor. Ella no notó nada inusual en nuestras miradas, pero yo sentí que todo el aire se había ido de mis pulmones. Alejandro se levantó con rapidez, se sacudió las hojas de la camisa y se acercó a su esposa con una sonrisa forzada. Hola, mi amor. No nos esperábamos. Sí, encontramos muchas bayas. Carmen es una verdadera experta. Deberíamos volver al rancho, se está haciendo tarde. Yo me levanté lentamente sintiendo que mis piernas aún temblaban por la emoción. La magia del bosque se había esfumado, reemplazada por la dura realidad. María nos miró a los dos, su sonrisa era pura, genuina. ¡Qué bien! No sé por qué, pero me alegra verlos a los dos tan contentos. Mamá, tienes las mejillas rojas, te picó el sol. Te ves tan joven. Yo me reí, pero mi risa sonó hueca. Sí, querida. El sol y la brisa del bosque. El aire puro es milagroso. Volvimos al rancho, pero el camino de regreso fue completamente diferente al de ida. María hablaba de los niños, de la cena, de sus planes para el fin de semana. Alejandro asentía con la cabeza, sonreía de vez en cuando, pero yo notaba que sus ojos seguían fijos en mí, buscándome en cada rincón. Yo por mi parte sentía una extraña mezcla de euforia y de pánico. Me sentía viva, pero al mismo tiempo sentía que había hecho algo muy peligroso. Llegamos a la casa, y la vida volvió a la normalidad. Los nietos corrieron a abrazarnos, pidiendo que les contáramos una historia del bosque. María puso las bayas en un recipiente y prometió que al día siguiente haríamos un pastel con ellas. Alejandro encendió la parrilla para asar la carne, y yo fui a mi habitación a cambiarme. Me miré en el espejo. Mi blusa estaba un poco arrugada, mis mejillas estaban rojas y mi cabello estaba un poco revuelto. Pero en mis ojos todavía estaba el reflejo del sol en el arroyo, y el recuerdo del beso en la arboleda. Me sentí como una adolescente, llena de secretos y de emociones nuevas. Me puse un vestido de noche más elegante, más atrevido, y me senté en la terraza para esperar a la cena. Alejandro se sentó a mi lado. Su mirada era un fuego que me quemaba por dentro. Tu vestido es muy hermoso, susurró él, su voz casi inaudible. Gracias, Alejandro. Quería lucir bien para la cena, le respondí. Él no respondió, pero su mano, que estaba en la mesa, se acercó a la mía.
Su dedo índice tocó mi mano, y sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo. Era un toque inocente, pero para mí, era una promesa de algo más. Después de la cena, cuando todos se habían ido a dormir, yo no pude conciliar el sueño. La noche era oscura y llena de secretos. Me levanté, me puse una bata y me senté en la ventana, mirando la luna llena. De repente escuché un suave golpe en mi puerta. Sabía quién era. Abrí la puerta y Alejandro estaba parado allí, con una linterna en la mano. Su mirada era intensa y su cuerpo estaba tenso. ¿Qué haces aquí?, pregunté, mi voz era un susurro. No puedo dormir, respondió él. No puedo dejar de pensar en ti. En las vallas, en el arboleda, en todo. Mis dedos se entrelazaron con los suyos, y yo lo llevé a mi habitación. Cerramos la puerta con cuidado. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana, iluminando la habitación con un brillo plateado. Me acerqué a él, mis manos se deslizaron por sus brazos y sentí su calor. Su mano, temblando, se deslizó por mi espalda, y yo supe que no había vuelta atrás. Pero en ese momento se escuchó un grito. Era María. El grito era fuerte, lleno de pánico y de dolor. Mamá. Alejandro. Vengan, rápido. Ha pasado algo terrible. El grito de María nos sacó de nuestro mundo. Nos separamos de golpe, mirándonos con terror. Yo sabía que algo terrible había pasado. Y sabía que nuestra historia, nuestra aventura, acababa de empezar. El grito de María fue un golpe helado que nos devolvió a la realidad. Los susurros, las caricias y la luz de la luna se desvanecieron. Solo quedó el pánico. Alejandro soltó mi mano como si le quemara, y ambos nos quedamos inmóviles, mirándonos con los ojos muy abiertos. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se saldría del pecho. Tenemos que ir, susurró Alejandro con la voz ronca. Salimos de la habitación, pero el hechizo ya se había roto. No éramos dos almas secretas, sino una suegra y su yerno, asustados por la llamada de la persona que nos unía. Corrimos por el pasillo oscuro hacia la habitación de María, donde las luces ya estaban encendidas. Cuando llegamos, la puerta estaba abierta de par en par. María estaba sentada en el suelo, llorando, con el teléfono en la mano. El teléfono parecía una serpiente de mal agüero que nos había traído malas noticias. Sus ojos estaban rojos y llenos de lágrimas. Cuando nos vio, se levantó y se lanzó a los brazos de Alejandro, llorando con desesperación. Alejandro. Mamá. Ha sido un accidente. El abuelo, el padre de Alejandro, ha tenido un accidente en el pueblo. Dicen que está grave. Las palabras de María cayeron como un jarro de agua fría sobre nosotros. El mundo se detuvo. El juego, los secretos, los susurros en el bosque, todo se desvaneció. Solo quedó el dolor, la preocupación y el miedo. ¿Qué ha pasado?, preguntó Alejandro con la voz temblorosa, abrazando a su esposa. Cálmate, mi amor, cuéntame. Estaba arreglando el techo de la casa de la tía abuela, dijo María entre sollozos. Se ha caído, está en el hospital. Alejandro, tenemos que ir. Tenemos que ir ya. Yo me acerqué a ellos, sentí el dolor de María como si fuera el mío. Mi mano se posó suavemente en su hombro, y ella se giró y me abrazó con fuerza. Mamá. No sé qué haría sin ti. En ese momento miré a Alejandro. Nuestros ojos se encontraron por un segundo, y en esa mirada, hubo un silencio largo y doloroso. Era un adiós no de amor, sino de un secreto que se había perdido para siempre. Nos preparamos para salir. El viaje al pueblo de Alejandro era largo, pero nadie se quejó. El coche estaba en silencio, solo se oían los sollozos de María. Yo la miraba y mi corazón se encogió. Era tan buena, tan inocente, tan amorosa. Vamos a ir a ver a tu padre, mi amor, le dije a Alejandro. Y vamos a estar juntos como una familia. Mis palabras eran para María, pero mis ojos estaban fijos en Alejandro. Él asintió con la cabeza, su mirada era de un dolor que me llegó al alma. El juego se había acabado. Ahora solo quedaba la realidad. Y la realidad era dura.